Entonces, la temperatura de saturación adiabática que habíamos visto anteriormente se logra en estado estacionario cuando se pone en contacto una gran cantidad de agua con el gas de entrada. Entonces, la temperatura de saturación adiabática, que sería TS, esto que habíamos tenido aquí, esta TS que vamos a tener acá, temperatura de saturación adiabática o temperatura de saturación solamente, nos dice que es cuando nosotros ponemos el gas de entrada con una cantidad muy grande de agua y llegamos a la temperatura de saturación adiabática. Pero vamos a ver otro ejemplo que sería la temperatura de bulbo húmedo. Ajá. La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura también que ocurre en estado estacionario y no equilibrio, pero cuando se pone en contacto una pequeña cantidad de agua con una corriente de gas continua en condiciones adiabáticas. Entonces, en este caso, nosotros aquí solamente vamos a tener una pequeña cantidad de agua, que sería pues el material absorbente que envuelve el bulbo del termómetro, ¿sí? Y por aquí está pasando una pequeña cantidad de gas que, como es muy pequeña la cantidad de humedad que tiene la temperatura del gas casi no cambia. La temperatura del gas podríamos decir que es la misma, T, ¿sí? Pero lo que sí vamos a tener en esta parte de recubrimiento, vamos a tener que el termómetro va a marcar una temperatura diferente que vamos a denominar TW. Ajá. Entonces, pues en este caso, la diferencia de temperatura entre T menos TW va a estar relacionado, o con esto vamos a poder calcular la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Y por lo regular nosotros podemos decir que TW o la temperatura de la tela que está envolviendo puede aproximarse a la temperatura de saturación. También podemos encontrar una fórmula para esto, que sería H menos HW sobre de temperatura menos temperatura de la mecha va a ser igual a un coeficiente de transferencia por el peso molecular, en este caso del aire, multiplicado por un coeficiente de transferencia dividido entre el calor latente de vaporización a la temperatura de la mecha, que sería TW. Es más o menos parecido a la fórmula que habíamos visto para temperatura de saturación adiabática. Entonces vamos a ver un ejemplo.